6 Consejo. Una buena respuesta a una pregunta. Dos dioses en una habitación. Torgadón lo esperaba en la imponente antesala situada detrás del Strategium. Aquí estás, dijo con una amplia sonrisa. Aquí estoy, asintió Loken. Habrá una pregunta, comentó Torgadón en voz baja. Parecerá una cosa de poca importancia y no irá dirigida a ti de un modo obvio, pero debes estar preparado para captarla. Yo. No, hablaba conmigo mismo. Sí, tú, Garbiel. Considéralo un bautismo. Vamos. A Loken no le hicieron demasiada gracia las palabras de Torgadón, pero agradeció la advertencia. Siguió a su compañero a lo largo de toda la antesala. Era un lugar peligrosamente alto y estrecho, con columnas de madera grabadas incrustadas en las paredes que se erguían y ramificaban como árboles cincelados para sostener un techo de cristal, a 200 metros por encima de sus cabezas, a través del cual se podían ver las estrellas. Paneles de madera oscura forraban las paredes entre las columnas y estaban cubiertos con millones de líneas de nombres y números pintados a mano, todas realizadas con exquisitos caracteres dorados. Eran los nombres de los muertos, todos aquellos miembros de las legiones, el ejército, la flota y la división militaris caídos desde el inicio de la Gran Cruzada en acciones en las que aquel navío insignia había estado presente. Los nombres de héroes inmortales estaban trazados en las paredes, agrupados en columnas bajo encabezados que proclamaban los mundos que habían sido escenario de acciones famosas y conquistas reverenciadas. De aquel listado había recibido la antesala su nombre especial de Avenida de la Gloria y la Lamentación. Las paredes de 2/3 partes de la antesala estaban llenas de nombres en letras doradas, pero a medida que los dos capitanes, que avanzaban majestuosos en sus relucientes armaduras blancas, se acercaban más al extremo en el que se encontraba el Strategium, las tablas de las paredes se fueron quedando desnudas, vacías. Pasaron junto a un grupo de necrologistas encapuchados apiñados ante el último panel a medio llenar que estarcían cuidadosamente nombres nuevos sobre la madera oscura con pinceles mojados en pintura dorada. Los caídos más recientes. La lista procedente de la batalla de la ciudad elevada. Los necrologistas interrumpieron su tarea e inclinaron las cabezas al pasar los dos capitanes. Torgadón no les prestó la menor atención, pero Loken se volvió para leer los nombres a medio escribir. Algunos eran hermanos de la locasta que no volvería a ver. A su nariz llegó la penetrante suspensión oleosa del pan de oro que usaban los necrologistas. Sigue, gruñó Torgadón. Unas puertas muy altas, lacadas en oro y carmesí, se alzaban cerradas al final de la sala. Ante ellas, Aximand y Abaddon esperaban. Llevaban también armadura, con las cabezas descubiertas y los cascos con cimera de cepillo sujetos bajo el brazo izquierdo. Las enormes placas blancas de los hombros de Abaddon estaban cubiertas con la piel de un lobo negro. Garbiel lo saludó con una sonrisa. No se le puede hacer esperar, refunfuñó Aximand, y Loken no estuvo seguro de si pequeño Horus se refería a Abaddon o al comandante. ¿De qué charlabais vosotros dos? Igual que verduleras, los dos. Simplemente le preguntaba si había instalado ya Habitus, respondió Torgadón con sencillez. Aximand dirigió una veloz mirada a Loken, los ojos separados medio ocultos lánguidamente por los párpados. Y yo confirmaba a Tariq que lo había hecho, añadió Loken. Evidentemente, las quedas advertencias de Torgadón habían sido solo para sus oídos. Entremos, indicó Abaddon, y a continuación alzó la mano enguantada y abrió de par en par las puertas doradas y carmesí de un empujón. Un corto procesional se extendió ante ellos, una columnata de piedra negra como el ébano repujada con una greca de cable plateado. Ante ella estaban alineados 40 guardias del ejército imperial, miembros de los mismísimos genízaros bizantinos de Bárbaras, 20 en cada pared. Iban espléndidamente equipados con el uniforme completo, largos sobretodos color crema con alamares dorados, cascos cromados de forma cónica con visores de rejilla y escarapelas color grana, y ceñidores a juego. Cuando el Mournival atravesó las puertas, los genízaros blandieron las ornamentadas lanzas de energía, empezando por la pareja colocada justo en el interior de la entrada. Las bruñidas hojas de las armas giraron veloces a ocupar su lugar en sucesión, igual que un dominó en movimiento a lo largo del procesional, con cada par de armas situadas una frente a la otra, entrecruzándose en posición justo antes de que los capitanes que avanzaban llegaran hasta ellas. La pareja final efectuó el saludo, mirándose a los ojos, en perfecta disciplina, y el Mournival la dejó atrás para penetrar en la cubierta del Strategium. El Strategium era una gran plataforma semicircular que se proyectaba como un saliente por encima del escalonado anfiteatro del puente de la nave insignia.
Muy por debajo se encontraba el nivel de mando principal, abarrotado de cientos de miembros uniformados del personal y lustrosos servidores ayudantes, diminutos como hormigas. A ambos lados, la colmena de subcubiertas de las plataformas secundarias, engalanadas con herrajes dorados y negros, se elevaba por encima del nivel del Strategium que sobresalía, alzándose hasta el mismo techo. Cada piso estaba ocupado por personal de la armada, operadores, oficiales cogitadores y astrópatas. La sección frontal de la sala del puente era un enorme ventanal acodado a través del cual se podían contemplar las constelaciones y el negro espacio. Los pabellones de los lobos lunares y los puños imperiales colgaban del techo abovedado, a ambos lados del estandarte del ojo abierto del Señor de la Guerra. El enorme estandarte llevaba una inscripción en hilo de oro con la frase: "Soy la vigilancia del emperador y el ojo de Terra". Loken recordó la concesión de aquel augusto símbolo con orgullo durante el gran triunfo después de lo de Ullanor. En todas sus décadas de servicio, Loken solo había estado en el puente del espíritu vengativo en 2 ocasiones anteriores. Una vez para aceptar formalmente su ascenso a capitán, y luego otra vez para señalar su ascenso a la capitanía de la 10ª compañía. Las proporciones del lugar le quitaron el aliento, tal como le había sucedido en las otras 2 ocasiones. La cubierta del Strategium era una plataforma de hierro que sostenía, en el centro, un estrado circular de sencilla auslita sin pulir, de 1 metro de altura y 10 de diámetro. El comandante siempre había evitado cualquier clase de trono o asiento. El pasillo de hierro que rodeaba el estrado quedaba ensombrecido en parte por el alero de las galerías escalonadas que ascendían por los lados de la estancia detrás de él. Al echar una ojeada a lo alto, Loken vio corrillos de iteradores superiores, estrategas, capitanes de navío de la flota expedicionaria y otros notables que se reunían para contemplar el acto. Buscó a Sinderman, pero no consiguió localizar su rostro. Las figuras de varios acompañantes permanecían de pie, sin hacer ruido alrededor de los bordes del estrado. El comandante general Héctor Barbaras, mariscal del ejército de la expedición, un aristócrata alto y meticuloso, ataviado con ropajes rojos, estaba de pie discutiendo el contenido de una placa de datos con 2 ayudantes de uniforme. Boas Comnenus, señor de la flota, aguardaba haciendo tamborilear los dedos de acero sobre el borde del pedestal de Uslita. Era un hombretón achaparrado, con el cuerpo anciano y flácido embutido en un espléndido exoesqueleto de plata y acero, y envuelto además en vestiduras de un azul intenso y brillante. Unos lentes oculares fabricados con suma habilidad zumbaban y se movían en la montura potenciadora que ocupaba el lugar de sus ojos muertos hacía una eternidad. Inmaesin, la señora de los astrópatas de la expedición, permanecía a la izquierda del señor de la flota, un espectro machilento y ciego con un vestido blanco con capucha, y ordenados en círculo a partir de ella, el ilustre superior de la Navis Nobilite, el navegante Chorogus, el maestre de las comunicaciones, el maestre del esclarecimiento, los oficiales superiores tácticos, los oficiales superiores heraldistas y varios legados gubernativos. Cada uno, advirtió Loken, había depositado un solitario artículo personal en el borde del estrado justo frente al lugar que ocupaban. Un guante, una gorra, una varita. Nosotros permanecemos en las sombras, le indicó Torgadón, deteniendo a Loken en seco bajo el borde de la sombra que proyectaba la terraza situada encima. Este es el lugar del Mournival, aparte, pero presente de todos modos. Loken asintió y permaneció con Torgadón y Aximand a la sombra simbólica del saliente. Abaddon se adelantó hasta la zona iluminada y ocupó su lugar ante el borde del estrado entre Barbaras, que los saludó con un gesto de simpatía, y Comnenus, que no lo hizo. Abaddon depositó el casco sobre el borde del disco de Uslita. Un objeto depositado sobre el estrado marca un deseo de ser oído y de que se tome nota de lo que se va a decir, explicó Torgadón a Loken. Ezequiel tiene un lugar por motivo de su posición como primer capitán. Por ahora, hablará como primer capitán, no como el Mournival. ¿Llegaré a comprender cómo funciona esto alguna vez?, inquirió Loken. No, claro que no, respondió el otro, y luego sonrió de oreja a oreja. Sí, lo harás. Por supuesto que lo harás. Loken observó la presencia de otra figura que se mantenía apartada de la reunión principal. El hombre, si es que era un hombre, permanecía al acecho junto a la barandilla de la cubierta del Strategium, contemplando el otro extremo del abismo del puente. Era una máquina. Parecía mucho más una máquina que un hombre. Reliquias imprecisas de carne y músculo seguían aún presentes en el tejido esquelético de su cuerpo mecánico, una armadura de oro y acero fabulosamente forjada. ¿Quién es ese?, susurró Loken. Regulus, respondió Aximand lacónicamente. Adepto del Mechanicus.
De modo que ese era el aspecto que tenía un adepto del Mechanicus, pensó Loken. Aquella era la clase de ser que podía conducir a los invencibles titanes al combate. Silencio ahora, indicó Torgadón, dando un golpecito a Loken en el brazo. Unas puertas de cristal blindado en el otro lado de la plataforma se abrieron deslizándose lateralmente y una carcajada retumbó en el exterior. Una figura enorme salió al Strategium, charlando y riendo animadamente, junto con una presencia pequeñísima que correteaba para poder mantenerse a su altura. Todo el mundo efectuó una profunda reverencia. Loken, hincando una rodilla en tierra, oyó el susurro de las prendas de los que se inclinaban en las empinadas galerías situadas por encima de él. Boas Comnenus lo hizo lentamente, debido a que su exoesqueleto era antiguo. El adepto Regulus lo hizo lentamente, no debido a que su cuerpo mecanizado fuera rígido, sino más bien porque se sentía claramente reacio a hacerlo. El señor de la guerra Horus paseó la mirada a su alrededor, sonrió y luego saltó al estrado de un brinco. Se quedó parado en el centro del disco de Uslita y dio la vuelta despacio. Amigos míos, dijo. Ya se han rendido los honores. Todos en pie. Lentamente, se alzaron y lo contemplaron. Resultaba tan magnífico como siempre, se dijo Loken. Imponente y ágil, un semidios manifiesto, cubierto con una armadura de oro blanco y pieles de pelo largo. Llevaba la cabeza descubierta. Afeitada y hermosa, su cara era noble, profundamente bronceada por multitud de soles, los ojos separados y brillantes y la dentadura reluciente. Sonrió y saludó con un movimiento de cabeza a todos y cada uno de ellos. Poseía tal vitalidad como una fuerza de la naturaleza, un tornado, una tempestad, una avalancha, atrapada en una forma humanoide, con todo el potencial encerrado en su interior. Giró en redondo lentamente sobre el estrado mientras sonreía, saludaba con la cabeza a algunos y señalaba a ciertos amigos con una risa familiar. El primarca miró a Loken, que permanecía al fondo, en las sombras del saliente, y su sonrisa pareció ensancharse por un segundo. El capitán sintió un repentino escalofrío de temor. Resultó agradable y vigoroso. Únicamente el señor de la guerra podía hacer que un Astartes sintiera aquello. Amigos, dijo Horus. Su voz era como miel, como acero, como un susurro, como todas esas cosas mezcladas en una. Mis queridos amigos y camaradas de la 63a expedición, ¿realmente ha llegado esa hora otra vez? Las risas recorrieron la cubierta y también las galerías situadas encima. Hora de la reunión informativa, siguió Horus, riendo por lo bajo, y os aplaudo a todos por venir aquí a soportar el tedio de otra sesión más. Prometo que no os entretendré más de lo necesario. Primero, no obstante, volvió a saltar fuera del estrado y se inclinó para colocar un brazo protector alrededor de los hombros diminutos del hombre que lo había acompañado al salir de la estancia interior, como un padre que exhibe orgullosamente un niño pequeño ante sus hermanos. Abrazado de aquel modo, el hombre colocó una rígida sonrisa forzada en su rostro, que era más una mueca desesperada que una muestra de satisfacción. Antes de que empecemos, siguió Horus, quiero hablar sobre mi buen amigo Peter Gon Momus aquí presente. ¿Cómo fui digno, perdonadme, cómo fue digna la humanidad de un arquitecto tan magnífico y dotado como este? No lo sé. Peter me ha hablado de sus proyectos para esta nueva ciudad elevada, y son maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Realmente, no sé, mi señor, farfulló Momus mientras su expresión temblaba. El arquitecto designado empezaba a estremecerse, obligado a soportar una exposición directa a tan suprema atención. Nuestro señor el emperador en persona nos envió a Peter, explicó Horus. Conocía su valía. ¿Sabéis? Yo no quiero conquistar. La conquista en sí misma es chapucera, ¿no es cierto, Abaddon? Sí, señor, respondió este. ¿Cómo podemos atraer a los perdidos puestos fronterizos de la humanidad de vuelta a un todo armonioso si lo único que les llevamos es conquista? Estamos moralmente obligados a dejarlos mejor de cómo los encontramos, iluminados por la comunicación de la verdad imperial y deslumbrantemente reformados como provincias augustas de nuestro extenso estado. Esta expedición, al igual que las otras, debe mirar al futuro y ser consciente de que lo que dejamos tras nosotros debe perdurar como una declaración permanente de nuestras intenciones, en especial en mundos, como sucede aquí, en los que nos hemos visto obligados a infligir daños durante la promulgación de nuestro mensaje. Debemos dejar herencias tras nosotros. Ciudades imperiales, monumentos a la nueva era, y monumentos conmemorativos adecuados a aquellos que perecieron en la contienda para establecerla. Peter, mi amigo Peter, lo comprende.
Os insto a todos a dedicar algún tiempo a visitar sus talleres y examinar sus maravillosos planes. Y espero con ilusión ver el genio de su visión adornando todas las ciudades nuevas que construyamos en el transcurso de nuestra cruzada. Sonaron aplausos. Todas las ciudades nuevas, tosió Horus. Peter es la persona adecuada para la tarea, exclamó Horus sin prestar atención a la exclamación ahogada del arquitecto. Estoy totalmente de acuerdo con el modo en que percibe la arquitectura como una celebración. Comprende como nadie, creo, el modo en que el espíritu de la cruzada debe ejecutarse en acero, cristal y piedra. Lo que alcemos es mucho más importante que lo que derribemos. Lo que dejemos atrás, los hombres deben admirarlo eternamente, y decir, esto sí que se hizo bien. Esto es lo que significa el imperio, y sin él seríamos sombras. Por eso, Peter es nuestro hombre. Alabémoslo ahora. Una ovación atronadora resonó por la enorme sala. Muchos oficiales en los niveles de mando situados debajo se unieron a ella, mientras Peter Gon Molus, con una expresión ligeramente vidriosa, abandonaba el Strategium acompañado por un ayudante. Horus volvió a saltar sobre el estrado. Empecemos, mi ilustre adepto. Regulus avanzó hacia el borde de la tarima y colocó con delicadeza una bruñida rueda dentada sobre el reborde de Uslita. Cuando habló, su voz sonó incrementada e inhumana, como un viento eléctrico que acariciara las ramas de árboles de acero. Mi señor de la guerra, el Mechanicus está satisfecho con esta roca. Seguimos estudiando con gran interés las tecnologías capturadas aquí. En nuestras forjas estamos aplicando retroingeniería a las armas gravitacionales y fásicas. Según el último informe, se han recuperado 3 diseños para la construcción de modelos estándar previamente desconocidos para nosotros. Horus dio una palmada. Benditos sean nuestros hermanos del incansable Mechanicus. Poco a poco, reconstruimos las piezas perdidas del conocimiento de la humanidad. El emperador se sentirá encantado, como lo estarán, estoy seguro, vuestros señores marcianos. Regulus asintió, alzando la rueda dentada y apartándose a continuación del estrado. Horus miró a su alrededor. Rakoris. Mi querido Rakoris. El gobernador general electo Rakoris, un hombre corpulento con unas vestiduras color gris perla, había colocado ya la vara de su cetro en el borde del estrado para indicar su participación, pero ahora la manoseaba nerviosamente mientras informaba. Horus escuchó pacientemente lo que tenía que decir, asintiendo alentadoramente de vez en cuando. Rakoris habló en tono monótono, largo y tendido sin que viniera a cuento, y Loken sintió lástima de él. Rakoris, uno de los generales del comandante general Barbaras, había sido seleccionado para permanecer en 63-19 como gobernador supervisor, conduciendo las fuerzas de ocupación mientras aquel mundo se transmutaba por completo en un estado imperial. Rakoris era un soldado de carrera, y estaba claro que, si bien tomaba su elección como una señal de honor, le aterraba la perspectiva de quedarse allí. Tenía un aspecto pálido y enfermo, mientras rumiaba amargamente en el momento, no muy lejano, en que la flota expedicionaria lo abandonaría para que se ocupara por sí solo de la tarea. Rakoris había nacido en Terra, y Loken sabía que una vez que la flota zarpara y lo dejara con su tarea, Rakoris se sentiría tan abandonado como si lo hubieran dejado en una isla desierta. Un cargo de gobernador tenía como intención ser la recompensa máxima a los servicios de un héroe de guerra, pero a Loken le pareció un destino silencioso y terrible, ser monarca de un mundo, y además naufragar en él. Para siempre. La cruzada no regresaría fácilmente a visitar mundos conquistados. La verdad, mi comandante, estaba diciendo Rakoris, es posible que transcurran décadas antes de que este mundo alcance un estado de equidad con el imperio. Existe una gran oposición. ¿Cuánto nos falta para obtener el acatamiento?, preguntó Horus mirando a su alrededor. Auténtica sumisión, señor, respondió Barbaras. Décadas, tal como dice mi buen amigo Rakoris. ¿Sumisión funcional? Bueno, eso es distinto. Existe un germen de disidencia en el hemisferio meridional que no conseguimos sofocar. Hasta que los metamos en vereda, no se puede acreditar este mundo. Horus asintió. Pues nos quedaremos aquí, si es necesario, hasta que esa tarea haya finalizado. Debemos aplazar nuestros planes para avanzar. Es una lástima, la sonrisa del primarca se desvaneció durante un segundo mientras reflexionaba. A menos que haya alguna otra sugerencia. Miró a Abaddon y dejó las palabras en el aire. Abaddon pareció vacilar, y dirigió una veloz mirada atrás a las sombras que tenía a la espalda. Loken comprendió que aquella era la pregunta.
Aquel era un momento del consejo en el que el primarca miraba fuera de la jerarquía oficial del escalafón de mando de la expedición en busca del consejo informal de su selecto círculo íntimo. Torgadón dio un codazo a Loken, pero el codazo era innecesario pues este ya se había adelantado para colocarse en la zona iluminada detrás de Abaddon. Mi señor de la guerra, dijo el capitán, asustado casi por el sonido de su propia voz. Capitán Loken, saludó Horus con un satisfecho centelleo de sus ojos, las ideas del Mournival son siempre bienvenidas en mi consejo. Varios de los presentes, incluido Bárbaras, efectuaron ruiditos de aprobación. Mi señor, la fase inicial de la guerra llevada a cabo aquí se completó de un modo rápido y limpio, indicó Loken. Un ataque quirúrgico realizado por la punta de lanza a la cabeza del enemigo para minimizar las bajas y penurias que ambas partes padecerían en una ofensiva más larga y total. Una guerra de guerrillas contra los insurgentes sería inevitablemente un asunto arduo, dilatado y costoso, y podría tardar años en resolverse, lo que erosionaría los preciosos recursos militares del comandante general Bárbaras, y frustraría cualquier buen inicio del mandato del gobernador general electo. 63-19 no puede permitírselo, y tampoco puede hacerlo la expedición. Yo digo, y si hablo fuera de lugar, perdonadme, yo digo que si se suponía que la punta de lanza debía conquistar este mundo de un solo y limpio golpe, ha fracasado en ello. La tarea no está terminada. Ordenad a la legión que finalice el trabajo. Se alzaron murmullos por todas partes. ¿Quiere que suelte a los lobos lunares otra vez, capitán?, preguntó Horus. Loken negó con la cabeza. No a la legión entera, señor. A la 10ª compañía. Fuimos los primeros en entrar, y por ello se nos ha alabado, pero la alabanza no era merecida, ya que el trabajo no está acabado. Horus asintió, como si le gustara la idea. Bárbaras. El ejército siempre da la bienvenida al respaldo de la noble legión. Las facciones insurgentes pueden acosar a mis hombres durante meses, como bien indica el capitán, y provocar grandes bajas antes de que acabemos con ellas. Una compañía de los lobos lunares las aplastaría por completo y pondría fin a su amotinamiento. Rakoris. Una solución apropiada que me quitaría un peso de encima, señor, respondió Rakoris, y añadió con una sonrisa. Sería como usar un martillo para aplastar una nuez, pero sería categórico. La tarea estaría finalizada, y con rapidez. Primer capitán. El Mournival habla con una sola voz, señor, declaró Abaddon. Insto a una conclusión rápida a nuestro quehacer aquí, de modo que 63-19 pueda seguir con su vida, y nosotros con la cruzada. Entonces así será, contestó Horus, sonriendo ampliamente otra vez. Así que lo convierto en una orden. Capitán, haga que la 10ª compañía se prepare y efectúe su juramento de combate. Esperaremos con ansiedad noticias de su éxito. Gracias por hablar sin tapujos, y por ir directo al grano en este espinoso asunto. Se oyó un enérgico revuelo de aplausos de aprobación. Así pues, se nos abren posibilidades a todos al fin y al cabo, declaró Horus. Podemos empezar a prepararnos para la fase siguiente. Cuando me comunique con él, miró a la ciega señora de los astrópatas, que asintió en silencio, nuestro amado emperador estará encantado de saber que nuestra parte de la cruzada está a punto de avanzar otra vez. Ahora deberíamos discutir las opciones que se nos presentan. Pensaba informaros yo mismo sobre nuestros hallazgos con respecto a estas, pero hay otro que insiste absolutamente en que está en condiciones de hacerlo. Todos los presentes se volvieron para mirar cuando las puertas de cristal blindado se abrieron por segunda vez. El primarca empezó a aplaudir, y el aplauso se generalizó y recorrió las galerías mientras Malogurst salía cojeando para colocarse en el escenario del Strategium. Era la primera aparición oficial del palafrenero mayor desde que lo recuperaron de la superficie. Malogurst era un lobo lunar veterano y un hijo de Horus por si fuera poco. En su época había sido capitán de una compañía, y podría incluso haber llegado a la primera capitanía, de no haber sido ascendido al puesto de palafrenero mayor. Astuto y con mucha experiencia, las habilidades de Malogurst para la intriga y el espionaje lo hacían ideal para aquel papel, y le habían valido el apodo de El Retorcido, aunque él no se avergonzaba de ello. La legión podría proteger físicamente al señor de la guerra, pero él lo protegía políticamente, mediante su guía y asesoramiento, poniendo impedimentos y yendo siempre por delante, consciente y totalmente sensible a cualquier matiz y corriente en la jerarquía de la expedición. Jamás había sido muy querido, ya que era un hombre al que resultaba difícil acercarse, incluso considerado desde el criterio intimidatorio de los astartes, y nunca había hecho ningún esfuerzo especial para gustar.
La mayoría lo consideraba un poder neutral, un facilitador, leal únicamente a Horus. Nadie era nunca tan estúpido como para subestimarlo. Pero las circunstancias lo habían vuelto popular repentinamente. Amado, casi. Tras creérsele muerto, lo habían encontrado con vida, y en vista de la muerte de Sejanus, aquello se había tomado como una compensación. El trabajo de la rememoradora Euphratic Keller había consolidado su nuevo papel de héroe noble y herido cuando las pictografías de su inesperado rescate recorrieron como un relámpago toda la flota. En aquellos momentos los reunidos le daban la bienvenida efusivamente, aclamando su entereza y determinación. La desgracia había conseguido reinventarlo en forma de héroe adorado. A Loken no le cabía duda de que el palafrenero era consciente de aquel irónico giro, y que estaba totalmente dispuesto a sacarle todo el provecho posible. Malogurst salió a la vista de todos. Las heridas recibidas habían sido tan graves que todavía no podía vestir la armadura de la legión, y en su lugar llevaba una túnica blanca con el emblema de la cabeza de lobo bordado en la espalda. Un sello con la forma del cono del señor de la guerra, el ojo abierto, constituía el cierre de la capa bajo la garganta. Cojeaba, y tenía que andar con la ayuda de un bastón de metal. Tenía una protuberancia en la espalda debida a un desalineamiento cifósico, y el rostro, que se había vuelto demacrado y pálido desde la última vez que se le había visto, estaba surcado de arrugas producto del esfuerzo que realizaba. Unos rellenos de gel cutáneo sintético cubrían cortes en la garganta y el lado izquierdo de la cabeza. Loken se sobresaltó al darse cuenta de que el hombre estaba ahora realmente retorcido. El antiguo apodo socarrón parecía de repente grosero y falto de tacto. Horus descendió del estrado y rodeó con los brazos a su palafrenero. Barbaras y Abaddon se acercaron a saludarlo con abrazos efusivos. Malogurst sonrió y lo saludó con un movimiento de cabeza, luego asintió y agitó la mano hacia las galerías circundantes para agradecer el recibimiento. Cuando los aplausos fueron cesando, Malogurst se inclinó pesadamente contra el costado del estrado y depositó su bastón sobre él según indicaba el ceremonial. En lugar de regresar a su lugar, el señor de la guerra retrocedió, lejos del círculo, para ceder a su palafrenero el centro del escenario. He disfrutado del lujo de una cierta relajación estos últimos días, empezó Malogurst, la voz potente pero quebradiza por el esfuerzo. Resonaron carcajadas procedentes de todas direcciones, y los aplausos se reanudaron durante unos instantes. Guardar cama, siguió Malogurst, esa pesadilla en la vida de un guerrero, me ha sentado bien, ya que me ha permitido sobradas oportunidades de reexaminar la información recogida en estos últimos meses por nuestra avanzadilla de exploradores. No obstante, guardar cama, como algo de lo que disfrutar, tiene sus límites. Insistí en que se me permitiera presentar estas pruebas ante ustedes hoy porque, que el emperador me bendiga, ni en sueños imaginé jamás que podría morir de inactividad. Más risas de aprobación. Loken sonrió. Desde luego Malogurst estaba haciendo el mejor uso posible de su nuevo prestigio entre ellos. Resultaba casi simpático. Pasemos revista, indicó el palafrenero, tomando una varita de control que agitó brevemente en el aire. 3 zonas clave nos interesan en esta coyuntura. Sus ademanes activaron los proyectores holográficos situados bajo la cubierta, y figuras de luz sólida cobraron vida por encima del Strategium, proyectadas de modo que todos los ocupantes de las galerías las vieran. La primera era una imagen en rotación del mundo que orbitaban, rodeada por indicadores gráficos de alineación elíptica y precisión. El mundo que giraba se encogió rápidamente hasta convertirse en parte de un sistema, envuelto igualmente en sobreposiciones esquemáticas, un antiguo planetario tridimensional suspendido en el aire. Luego también eso se encogió y pasó a ser un pequeño componente realzado en un mosaico de estrellas. Primero, dijo Malogurst, esta zona de aquí, especificada como 85817, el cúmulo colindante con nuestra situación actual. Una zona estelar concreta del mapa de luz empezó a refulgir. El lugar más lógico y accesible para efectuar una escala. Las naves de exploración informan sobre 18 sistemas que pueden ser interesantes, 12 de los cuales prometen ser de un valor fundamental en términos de recursos elementales, pero sin signos de vida ni ocupación. Los reconocimientos no son concluyentes todavía, pero en esta temprana coyuntura me permitiría el atrevimiento de sugerir que esta región no tiene por qué incumbir a la expedición. Supeditados a su certificación, estos sistemas se deberían añadir al manifiesto de los colonizadores pioneros que nos siguen los pasos. Agitó otra vez la varita, y un grupo distinto de estrellas se iluminó. Esta segunda región, que se calcula está... Señor. Boas Comnenus se aclaró la garganta y dijo.
9 semanas, en tiempo de viaje estándar en dirección al borde de la galaxia desde donde estamos, palafrenero. 9 semanas en dirección al borde de la galaxia desde donde estamos, gracias, repuso Malogurst. Apenas hemos empezado a explorar esta región, pero hay unas primeras indicaciones de que existe alguna cultura o culturas importantes, de capacidad interestelar, dentro de sus límites. ¿Se trata de culturas activas en la actualidad?, preguntó Abaddon. Con demasiada frecuencia, las expediciones imperiales tropezaban con los resecos vestigios de sociedades que llevaban mucho tiempo fenecidas en el desierto de las estrellas. Demasiado pronto para decirlo, primer capitán, respondió Malogurst, aunque los exploradores informan que algunas reliquias descubiertas muestran similitudes con las encontradas en 793-15 hace 5 años. ¿Así que no son humanas?, inquirió el adepto Regulus. Demasiado pronto para decirlo, señor, repitió Malogurst. La región tiene un código de especificación, pero creo que a todos interesará saber que lleva un viejo nombre de Terra, Sagitario. El espantoso Sagittarium, murmuró Horus con una mueca de satisfacción. Correcto, mi señor. Desde luego la región requiere un examen más detallado. El lisiado palafrenero volvió a mover la varita e hizo comparecer una tercera espiral de soles. Una tercera opción, más lejos de nuestra situación. 18 semanas, en condiciones normales, informó Boas Comnenus antes de que le preguntaran. Gracias, señor. Nuestros exploradores todavía no lo han examinado, pero hemos recibido información de la 140 expedición, al mando de Kitas Frume de la Legión de los Ángeles Sangrientos, indicando que se ha encontrado oposición al avance imperial. Los informes son fragmentarios, pero parece que ha estallado la guerra. ¿Resistencia humana? Quiso saber Bárbaras. ¿Hablamos de colonias perdidas? Xenos, señor, respondió Malogurst sucintamente. Adversarios alienígenas de cierta habilidad. He enviado una misiva a la 140 expedición preguntando si necesitan nuestro apoyo en este momento. Es considerablemente más pequeña que nosotros. Todavía no se ha recibido respuesta. Podríamos considerarlo una prioridad aventurarnos hacia esa región para reforzar la presencia imperial allí. Por primera vez desde el inicio de la sesión informativa, la sonrisa había abandonado el rostro del señor de la guerra. Hablaré con mi hermano Sanguinius sobre esta cuestión, anunció. No quisiera que sus hombres perecieran sin recibir apoyo. Miró a Malogurst. Gracias, palafrenero. Apreciamos tus esfuerzos y la brevedad del resumen. Se oyó una oleada de aplausos. Una última cosa, mi señor, dijo Malogurst. Un asunto personal que desearía aclarar. Se me conoce, según tengo entendido, como Malogurst el Retorcido, por razones de carácter que sé que todos los presentes conocen bien. Siempre me ha regocijado tal título, aunque algunos de ustedes puedan considerarlo curioso. Me entusiasma el arte de la política y no hago ningún esfuerzo por ocultarlo. Algunos de mis ayudantes, según he sabido, han efectuado esfuerzos para acabar con el apodo, creyendo que ofende mi desfigurado estado. Les preocupa que pueda encontrarlo cruel. Una afrenta. Quiero que todos los aquí reunidos sepan que no es así. Mi cuerpo está destrozado, pero no mi mente. Me ofendería si se dejara de usar el nombre por educación. No doy demasiado valor a la compasión, y no quiero que se me tenga lástima. Mi cuerpo está retorcido ahora, pero mi mente sigue siendo intrincada. No piensen que de ese modo no hieren mis sentimientos. Quiero que se me conozca por el mismo nombre de siempre. Bien dicho. Exclamó Abaddon, y dio una palmada. La asamblea se puso en pie en medio de un tumulto tan extraordinario como el que había acompañado a Malogurst hasta el escenario. El palafrenero recogió el bastón del estrado y, apoyándose en él, se volvió hacia el señor de la guerra. Horus alzó ambas manos para restablecer el silencio. Nuestro agradecimiento a Malogurst por presentar estas opciones ante nosotros. Hay mucho sobre lo que reflexionar. Disuelvo esta reunión ahora, pero solicito sugerencias sobre planes de acción y comentarios a mi atención durante todo el día de mañana. Os insto a estudiar todas las posibilidades y a presentar vuestras valoraciones. Reanudaremos la sesión pasado mañana a esta hora. Eso es todo. La reunión se levantó. Mientras las galerías superiores se vaciaban en medio de un hervidero de cháchara, los ocupantes de la cubierta del Strategium se reunieron en conferencia informal. El señor de la guerra mantuvo una tranquila conversación con Malogurst y el adepto del Mechanicus. Muy bien hecho, susurró Torgadon a Loken. Loken soltó un suspiro de alivio.
No se había dado cuenta de la gran tensión que se había acumulado en él desde el momento en que le llegó la convocatoria para la reunión informativa. Sí, muy bien expresado, dijo Aximand. Apruebo tu comentario, Gabriel. Simplemente dije lo que sentía. Lo fui componiendo a medida que hablaba, admitió Loken. Aximand lo miró frunciendo el entrecejo, como si no estuviera seguro de si bromeaba o no. ¿No te amedrentan estas situaciones, Horus?, inquirió Loken. Al principio, supongo que sí, respondió él con indiferencia. Uno se acostumbra después de haber pasado por una o dos. Descubrí que era útil mirarle los pies. ¿Los pies? Los pies del señor de la guerra. Si atraes su mirada te olvidas de todo lo que ibas a decir. Aximand sonrió ligeramente. Era el primer atisbo de una actitud más transigente por parte de pequeño Horus hacia Loken. Gracias, lo recordaré. Abaddon se reunió con ellos bajo la sombra del saliente. Sabía que habíamos elegido bien, dijo estrechando la mano de Loken en la suya. Que vayamos al grano, eso es lo que el señor de la guerra quiere de nosotros. Una valoración honesta. Buen trabajo, Gabriel. Ahora limítate a asegurarte de que se hace un buen trabajo. Lo haré. ¿Necesitas ayuda? Te puedo dejar a la justa Erin si los necesitas. Gracias, pero la 10ª puede hacerlo. Abaddon asintió. Diré a Falcus que sus aniquiladores no son necesarios en esta ocasión. Por favor, no lo hagas, soltó Loken, alarmado ante la perspectiva de insultar a Falcus Kibre, capitán de la élite de exterminadores de la primera compañía. Los otros 3/4 del Mournival lanzaron una sonora carcajada. Tendrías que haber visto la cara que has puesto, se rió Torgadón. Ezequiel te provoca con mucha facilidad, dijo Aximand con una risita divertida. Ezequiel sabe que no tardará en desarrollar una piel bien curtida, comentó Abaddon. Capitán Loken. El gobernador general electo Rakris se acercaba a ellos. Abaddon, Aximand y Torgadón se hicieron a un lado para dejarlo pasar. Capitán Loken, dijo Rakris, solo quería decir, señor, solo quería decir lo agradecido que estoy. Hacerse cargo de esta cuestión usted y su compañía. Dar su opinión de un modo tan directo. Los soldados de Lord Barbaras hacen todo lo que pueden, pero no son más que hombres. El régimen está condenado al fracaso aquí a menos que se actúe con firmeza. La 10ª compañía solucionará el problema, gobernador general, respondió Loken. Tiene mi palabra de Astartes. Debido a que el ejército no puede acabar con él, miraron alrededor y descubrieron que la figura alta y principesca del comandante general Barbaras también se había unido a ellos. No era mi intención sugerir, farfulló Rakris. No había intención de ofender, comandante general, dijo Loken. Y no me siento ofendido, respondió Barbaras, extendiendo una mano hacia Loken. Una vieja costumbre de Terra, capitán Loken. Loken aceptó la mano y la estrechó. Una que me han recordado últimamente, comentó. Quería darle la bienvenida a nuestro círculo íntimo, capitán, dijo Barbaras con una sonrisa. Y asegurarle que no habló fuera de lugar hoy. A mis hombres los están masacrando en el sur. Día tras día. Tengo, creo, el más excelente de todos los ejércitos de la expedición, pero sé perfectamente que está compuesto por hombres, y solo hombres. Comprendo cuando se necesita a un luchador y cuando a un Astartes. En este caso es lo último. Venga a mi gabinete de guerra cuando le vaya bien y con mucho gusto le daré un informe completo. Gracias, comandante general. Iré a verlo esta tarde. Barbaras asintió. Discúlpeme, comandante general, dijo Torgadón. Se requiere al Mournival. El señor de la guerra se retira y nos ha llamado. El Mournival siguió al señor de la guerra a través de las puertas de cristal blindado hasta el interior de su Santa Santorum privado, una estancia amplia y bien amueblada construida debajo del pozo de las galerías de audiencia del lado de babor de la nave insignia. Una de las paredes era de cristal, abierta a las estrellas. Malogurst y el señor de la guerra entraron apresuradamente por delante de ellos, y el Mournival se replegó en las sombras, aguardando a que lo llamaran. Loken se quedó muy rígido cuando 3 figuras descendieron por la escalera de caracol de hierro hasta la habitación procedentes de la galería situada arriba. Las 2 primeras eran Astartes de la Legión de los Puños Imperiales, refulgiendo casi en sus armaduras doradas. La tercera era alguien mucho más grande. Otro dios. Rogal Dorn, primarca de los Puños Imperiales, hermano de Horus. Dorn saludó calurosamente al señor de la guerra y fue a sentarse con él y Malogurst sobre los sofás de piel negra colocados de cara a la pared de cristal. Unos servidores les trajeron un refrigerio.
Rogal Dorn era un ser tan grande en todo punto como Horus. Él y su séquito de puños imperiales habían viajado con la expedición durante algunos meses, aunque se esperaba que marcharan pronto. Otros deberes y expediciones los requerían. A Loken le habían contado que Dorn había venido a petición de Horus, de modo que los dos pudieran discutir minuciosamente las obligaciones y competencias del papel del Señor de la Guerra. Horus había solicitado las opiniones y consejos de todos sus hermanos primarcas sobre el tema desde que le habían conferido aquel honor. Ser nombrado Señor de la Guerra lo apartaba bruscamente de ellos y lo elevaba por encima de sus hermanos, y habían existido algunas objeciones sofocadas y descontento, en especial por parte de aquellos primarcas que consideraban que el título tendría que haber recaído en ellos. Los primarcas eran tan propensos a la rivalidad entre hermanos y a la competencia mezquina como cualquier grupo de hermanos. Guiado probablemente por la astuta mano de Malogurst, Horus se había ganado el favor de sus hermanos, acallando temores, calmando dudas, reafirmando pactos y, en términos generales, asegurándose su cooperación. No quería que ninguno se sintiera menospreciado o pasado por alto. Tampoco quería que ninguno sintiera que ya no se le escuchaba. Algunos, como Sanguinius, Lodgar y Fulgrim, habían aclamado la elección de Horus desde el comienzo. Otros, como Angron y Perturabo, habían protestado de un modo furibundo ante el nuevo orden, y había sido necesario el uso de una diplomacia magistral por parte del Señor de la Guerra para aplacar su cólera y sus celos. Unos pocos, como Rus y el León, se lo habían tomado con cinismo, sin sorprenderse por el giro en los acontecimientos. Pero otros, como Guilliman, Khan y Dorn sencillamente se lo tomaron con calma, aceptando el decreto del emperador como la elección correcta y lógica. Horus había sido siempre el más brillante, el primero y el favorito. No dudaban de su aptitud para el papel, pues ninguno de los primarcas había igualado jamás los logros de Horus ni la intimidad de su vínculo con el emperador. Era aquellos resueltos hermanos de confianza y a los que Horus acudía en particular en busca de asesoramiento. Dorn y Guilliman encarnaban las cualidades imperiales más sólidas y dedicadas, mandando sus expediciones legionarias con devoción y genio militar incomparables. Horus deseaba su aprobación como un joven, buscaría la aquiescencia de sus hermanos mayores y más hábiles. Rogal Dorn poseía tal vez la mejor mente militar de todos los primarcas. Era tan ordenado y disciplinado como Roboute Guilliman, tan valeroso como el León, pero sin embargo todavía lo bastante ágil como para tener en cuenta la flexibilidad de la inspiración, el fogonazo del celo batallador que había otorgado a personas como Leman Russ y el Khan tantas coronas victoriosas. El historial de Dorn en la cruzada solo quedaba por detrás del de Horus, pero era resuelto allí donde Horus era exuberante, reservado donde aquel era carismático, y era por eso que Horus había sido la elección lógica para ser Señor de la Guerra. En armonía con su carácter paciente y frío, la Legión de Dorn había alcanzado renombre por su habilidad para resistir asedios y sus estrategias defensivas. El Señor de la Guerra había comentado, bromeando, que allí donde él podía asaltar una fortaleza como nadie, Rogal Dorn era capaz de defenderla. Si alguna vez tengo que asaltar un bastión que esté en tu poder, había bromeado Horus en un banquete reciente, la guerra durará eternamente, el mejor en el ataque midiéndose con el mejor en defensa. Los puños imperiales eran un objeto inamovible en contraposición a la fuerza imparable de los lobos lunares. Dorn había sido una presencia silenciosa y atenta en los meses que llevaba con la 63ª expedición. Había pasado horas conferenciando en privado con el Señor de la Guerra, pero Loken lo había visto de vez en cuando, observando ejercicios de entrenamiento y también estudiando preparativos para la guerra. Loken todavía no había hablado con él ni se lo había encontrado directamente, y aquel era el lugar más pequeño en el que ambos habían estado al mismo tiempo. Lo contempló entonces, en tranquila discusión con el Señor de la Guerra, dos seres míticos manifestándose en una misma habitación. Loken sintió que era un honor el simple hecho de estar en su presencia, de verlos conversar, como hombres, sin reservas. Malogurst parecía una figura diminuta junto a ellos. El primarca Dorn lucía una armadura que estaba bruñida y adornada como una arca sepulcral, en rojo oscuro y oro cobrizo, comparada con el blanco refulgente de la de Horus. Unas alas de águila desplegadas, confeccionadas en metal, formaban un halo alrededor de su cabeza y decoraban el blindaje del pecho y los hombros, y áquilas y laureles esculpidos repujaban las secciones de la armadura correspondientes a las extremidades. Un manto de terciopelo rojo le colgaba de los amplios hombros, ribeteado con un tejido dorado. El rostro enjuto era severo y adusto, incluso cuando el Señor de la Guerra bromeaba, y sus cabellos eran una mata de pelo blanco, descoloridos, como huesos sin vida.
Los dos astartes que lo habían escoltado en su descenso desde la galería se acercaron para aguardar junto al Mournival. Abaddon, Torgadón y Aximand los conocían bien, pero hasta entonces Loken solo los había visto de un modo indirecto deambulando por la nave. Abaddon los presentó como Sigismund, primer capitán de la Legión de los Puños Imperiales, resplandeciente en heráldica negra y blanca, y Efrie, capitán de la tercera compañía. Los astartes se saludaron formalmente entre sí con el signo del águila. «Apruebo tus indicaciones», se apresuró a decir Sigismund a Loken. «Me produce una gran satisfacción. ¿Observabais desde las galerías?» «Persigue al enemigo», respondió Sigismund, asintiendo. «Acaba con esto. Sigue adelante. Todavía queda tanto por hacer, que no podemos permitirnos retrasos ni pérdidas de tiempo. Hay todavía tantos mundos que deben someterse», coincidió Loken. «Un día, podremos descansar por fin». «No», respondió Sigismund, tajante. «La cruzada no terminará jamás». «¿Es que no lo sabes?». Loken negó con la cabeza. «Yo no, jamás», declaró el otro enfáticamente. «Cuanto más nos extendemos, más encontramos. Un mundo tras otro. Nuevos mundos que conquistar. El espacio es ilimitado, y también lo es nuestro apetito para dominarlo». «No estoy de acuerdo», dijo Loken. «La guerra finalizará un día. Se establecerá un reinado de paz. Ese es justo el propósito de nuestros esfuerzos». Sigismund sonrió de oreja a oreja. «¿Lo es? Tal vez. Creo que nos hemos impuesto una tarea sin fin. La naturaleza del género humano hace que sea así. Siempre existirá otro objetivo, otra perspectiva. Sin duda, hermano, puedes concebir un tiempo en el que todos los mundos habrán sido llevados a una unidad de gobierno imperial. ¿No es ese el sueño que nos esforzamos por conseguir?». Sigismund miró a Loken fijamente a la cara. «Hermano Loken, he oído muchas cosas sobre ti, todas ellas buenas. No imaginaba que descubriría tal ingenuidad en ti. Pasaremos nuestras vidas combatiendo para asegurar el imperio, y luego pasaremos el resto de nuestros días combatiendo para mantenerlo intacto. Existe una intrincada oscuridad entre las estrellas. Incluso cuando el imperio esté completo, seguirá sin haber paz. Nos veremos obligados a seguir peleando para preservar lo que hemos luchado por establecer. La paz es un deseo vano. Es posible que nuestra cruzada adopte algún día otro nombre, pero nunca finalizará realmente. En el lejano futuro no existirá más que guerra». «Creo que te equivocas», dijo Loken. «Qué inocente eres», se burló Sigismund, «y yo que pensaba que los lobos lunares eran supuestamente los más agresivos de todos nosotros. Así es como os gusta que las otras legiones os consideren, ¿verdad? La más temida de las clases guerreras del género humano». «Nuestra reputación habla por sí misma, señor», replicó el lobo lunar. «Igual que lo hace la reputación de los puños imperiales», contestó el otro. «¿Vamos a reñir al respecto ahora? ¿Disputar sobre qué legión es la más ruda?». «La respuesta, siempre, es los lobos de Fenris», intervino Torgadón, «porque están clínicamente locos». Sonrió ampliamente con la intención de disipar la tensión que percibía en el ambiente. «Si comparáis legiones cuerdas, por supuesto, la cuestión se vuelve más compleja. Los guerreros de la Legión de los Ultramarines del Primarca Roboute Guilliman hacen un buen papel, pero por otra parte son muy sanguinarios. Los portadores de la palabra, los cicatrices blancas, los puños imperiales, bueno, todos tienen historiales magníficos. Pero los lobos lunares, cielos, los lobos lunares. Sigismund, en una pelea honesta, ¿realmente crees que tienes la menor esperanza? Honradamente. ¿Tus pelagatos amarillos contra lo mejor de lo mejor?». Sigismund lanzó una carcajada. «Que no te quite el sueño, Tarik. Terra nos bendiga a todos, esto es un paradigma que jamás se pondrá a prueba». «Lo que el hermano Sigismund no te cuenta, Garbiel», dijo Torgadón, «es que su legión se va a perder toda la gloria. La van a retirar, y se siente muy disgustado al respecto». «Tarik se muestra selectivo con la verdad», bufó el aludido. «El emperador ha ordenado a los puños imperiales que regresen a Terra y establezcan una guardia a su alrededor allí. Hemos sido elegidos como su guardia pretoriana. ¿Quién está disgustado ahora, lobo lunar?». «Yo no», respondió Torgadón. «Me cargaré de laureles en la guerra mientras vosotros engordáis y os volvéis perezosos ocupándoos de las tareas domésticas». «¿Abandonáis la cruzada?», preguntó Loken. Había oído algo al respecto. «El emperador desea que fortifiquemos el palacio de Terra y custodiemos sus bastiones. Ese fue su mandato en el triunfo de Ullanor.
Hemos dedicado la mayor parte de 2 años dejando todos nuestros asuntos solucionados para poder acatar sus deseos. Sí, regresamos a Terra. Sí, nos perderemos el resto de la cruzada, excepto que creo que quedará mucha cruzada todavía cuando nos den permiso para abandonar Terra, una vez cumplido nuestro deber. No pondréis fin a esto, lobos lunares. Hará mucho tiempo que las estrellas habrán olvidado vuestro nombre cuando los puños imperiales vuelvan a guerrear en el exterior. Torgadón posó la mano en la empuñadura de su espada sierra con gesto juguetón. ¿Tantas ganas tienes de que te baje los humos por tu insolencia, Sigismund? No lo sé. ¿Las tiene? Rogal Dorn se alzó imponente detrás de ellos. ¿Se merece un azote Sigismund, capitán Torgadón? Probablemente. Por camaradería, no le preste atención. Se molesta con facilidad. Todos se echaron a reír ante las palabras del primarca, y un atisbo de sonrisa apenas perceptible asomó brevemente a los labios de Rogal Dorn. Loken, dijo, haciendo un ademán. Loken siguió al colosal primarca hasta el otro extremo de la estancia. Detrás de ellos, Sigismund y Friet siguieron bromeando con el resto del Mournival, y en otra parte de la estancia Horus permanecía sentado conferenciando vehementemente con Malogurst. Se nos ha encomendado regresar a nuestro mundo de origen, dijo Dorn en tono familiar. Su voz era baja y sorprendentemente suave, como el chapoteo del agua en una playa lejana, pero por ella discurría una energía como la tensión de un cable de acero. El emperador nos ha pedido que fortifiquemos la ciudadela imperial, ¿y quién soy yo para cuestionar las necesidades del emperador? Me satisface que reconozca las habilidades especiales de la Séptima Legión. Dorn bajó los ojos hacia Loken. No está acostumbrado a los que son como yo, ¿verdad, Loken? No, señor. Me gusta eso de usted. Ezequiel, Tarik y hombres como ellos han estado demasiado tiempo en compañía de vuestro señor, de modo que no le dan importancia. Usted, por otra parte, comprende que un primarca no es como un hombre o ni siquiera como un Astartes. No hablo de fuerza. Hablo del peso de la responsabilidad. Sí, señor. El emperador no tiene igual, Loken, siguió Dorn con un suspiro. No hay dioses en este universo hueco que puedan hacerle compañía. Así que nos hizo a nosotros, semidioses, para permanecer a su lado. Nunca he conseguido aceptar por completo mi posición social. ¿Le sorprende? Entiendo de lo que soy capaz, y lo que se espera de mí, y me estremezco. El simple hecho de lo que soy me asusta a veces. ¿Cree que su señor Horus se siente alguna vez así? No lo creo, señor, respondió Loken. La confianza en sí mismo es una de sus mayores cualidades. También yo lo creo, y me alegro de ello. No podía existir mejor señor de la guerra que Horus, pero un hombre, incluso un primarca, es solo tan bueno como el consejo que recibe, en especial si tiene una total confianza en sí mismo. Los que están cerca de él deben moderarlo y guiarlo. Habla del Mournival, señor. Rogal Dorn asintió. Miró a través de la pared de cristal blindado a la centelleante extensión de terreno estrellado. ¿Sabe que he tenido el ojo puesto en usted? ¿Que hablé respaldando su elección? Eso me han dicho, señor. Me desconcierta y me halaga. Mi hermano Horus necesita una voz honesta en su oído. Una voz que reconozca la escala e importancia de nuestra empresa. Una voz que no se sienta hastiada en compañía de semidioses. Sigismund y Fried hacen eso por mí. Me mantienen íntegro. Usted debería hacer lo mismo por su señor. Me esforzaré por, querían a Lux Sedirae o a Yatton Cruce. ¿Lo sabía? Se consideraron ambos nombres. Sedirae es un asesino sediento de batallas, muy parecido a Abaddon. Diría sí a cualquier cosa si ello significaba gloria guerrera. Cruce, ustedes lo llaman el que se oye a medias, ¿no? Lo hacemos, señor. Cruce es un adulador. Diría sí a cualquier cosa si significara mantener sus privilegios. El Mournival necesita una opinión justa e inconformista. Un negativista, repuso Loken. Dorn le dedicó una auténtica sonrisa. Sí, justo eso, tal y como hacían las viejas dinastías. Un negativista. Su educación es buena. Mi hermano Horus necesita una voz que hable con sensatez si quiere refrenar su entusiasmo y actuar en representación del emperador. Nuestros otros hermanos, algunos de ellos muy histéricos por la elección de Horus, necesitan ver que mantiene un control firme. Por ese motivo salí fiador por usted, Garbiel Loken. Examiné su expediente y su carácter, y pensé que sería la mezcla correcta en la aleación del Mournival. No se sienta insultado, pero existe algo de muy humano en usted, Loken, para ser un Astartes.
Me temo, señor, que el casco ya no me entrará, hasta tal punto ha henchido mi cabeza con sus cumplidos. Le pido disculpas, dijo Dorn meneando la cabeza. Habló de responsabilidad. Siento ese peso repentinamente, de un modo terrible. Es fuerte, Loken. Unas tardes. Sopórtelo. Lo haré, señor. Dorn dio la espalda a la portilla blindada y miró a Loken. Luego posó con suavidad las enormes manos sobre los hombros del capitán. Sea usted mismo. Simplemente sea usted mismo. Diga sin tapujos lo que piense, pues se le ha concedido la extraordinaria oportunidad de hacerlo. Puedo regresar a Terra en la tranquilidad de que la cruzada está en buenas manos. Me pregunto si su fe en mí no es excesiva, señor, indicó Loken. Tan ferviente como se dirá, acabo de proponer una guerra. Le oí hablar. Expuso bien su caso. Eso es parte de su papel ahora. En ocasiones debe aconsejar, en otras debe permitir que el señor de la guerra lo utilice. ¿Me utilice? ¿Comprende lo que Horus le hizo hacer esta mañana? Señor. Había aleccionado al Mournival para que lo respaldara, Loken. Él cultiva el aire de un pacificador, pues eso tiene un buen efecto en los mundos del imperio. Esta mañana quería que alguien que no fuera él sugiriera lanzar a las legiones a la guerra.